¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy nos vamos a preguntar si todos los artistas que viven actualmente son artistas contemporáneos o pueden ser artistas contemporáneos. Desde mi punto de vista, no todos los artistas que trabajan en la actualidad son contemporáneos. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver en este vídeo. Pues nada, comenzamos. Bueno, como decimos, en el día de hoy vamos a plantear qué significa ser un artista contemporáneo y si todas las obras que se ofrecen al mercado, o bien aquellas que se crean, podrían ser calificadas como contemporáneas, o bien tal vez pueden tener otra acepción que calificaríamos de otra manera, como tradicional o clásica, dependiendo de la temática utilizada o bien de la técnica empleada para la creación. Y en todo este asunto viene a cuento de un reportaje donde se referían a un imaginero contemporáneo como una de las cumbres de este arte. Pero para ello debemos analizar qué significa ser contemporáneo y darnos cuenta de que realizar en este momento, pues no sé, por ejemplo, una imagen de Cristo crucificado o bien de un Cristo portando la cruz, no significa que seas un artista contemporáneo, sino un artista tradicional, que o bien repite modelos, tal vez intentando cambiar algunos aspectos que tienen pocas variaciones con la iconografía tradicional. De todas maneras, algo parecido podríamos decir sobre la representación de algunos temas también considerados tradicionales, ¿no? Como por ejemplo el paisaje, el bodegón, el retrato y algunos otros más. No cabe duda que contemporáneo lleva inscrito en la propia palabra que es una persona que vive con su tiempo. O sea, yo soy contemporáneo en este mismo momento, ¿no? Negarlo, pues sería mentir. La palabra incluye tempus en su definición, que alude al tiempo en el que se está viviendo. Ser y tiempo son dos conceptos que juntó Heidegger, por ejemplo, en uno de sus más famosos escritos. Bien, en este sentido, todos somos contemporáneos. O sea, vivimos el presente, el aquí y el ahora, en la fecha y año en que todavía permanecemos vivos. No cabe duda que caminamos con el tiempo para así percibir aquello que ocurre a nuestro alrededor, a todos los niveles, a nivel político, social y por supuesto también a nivel artístico. Nuestro tiempo está cargado de luces. El ser humano, en su progreso, ha sido capaz y está siendo capaz de conseguir unos avances a todos los niveles que no habrían sido imaginados hace años. Las luces que nuestro tiempo es capaz de generar nos deslumbran. Son, yo creo, como un coche que por la noche se acerca a nosotros con las luces largas. Se le ha olvidado cambiar a las luces cortas o de posición y nos invita a estar más atentos a lo que sucede hasta que pasa delante de nosotros. Porque deslumbrados no somos capaces de fijarnos en las líneas de la carretera, ni en los vehículos que vienen detrás, ni en nada que no sea esa luz cegadora que nos atrae y puede provocar una desgracia si no actuamos con prudencia. Pero Giorgio Agamben nos dice que ser contemporáneo significa mantener la mirada fija en el tiempo, para en ese mismo tiempo ser capaces de percibir las luces que nos transmite, pero también la oscuridad que aparece alrededor o detrás de esa luz. Porque mirar, es cierto que los avances deslumbran, sugieren, hacen la vida más cómoda, invitan, por supuesto, a consumir, pero cualquier momento contemporáneo tiene sus aspectos de oscuridad. O sea, por decirlo de otra manera, sus problemas, sus debates, en muchos casos sin resolver, su mirada a un futuro que no parece resuelta, su legado que todos debemos construir, y cada uno de los que estamos presentes intentar hacerlo posible. Todos aquellos que formamos parte de la actualidad. Agamben
Nos dice que contemporáneo es aquel que sabe ver la oscuridad, aquel que está en condición de escribir humedeciendo la pluma del presente. Luces y oscuridad caminan juntas, pero hay que saber distinguir una de la otra. Cegados por una, podemos no ser capaces de descubrir la otra, pero será la labor del contemporáneo afanarse en escudriñar todo aquello que se encuentre tras la luz para descubrir su tiniebla, en especial su oscuridad, que no se separa de la luz, pero que, por supuesto, es diferente a ella. Vamos a intentar pasar este mensaje a lo artístico, pero lo primero que necesitamos es que la obra sea capaz de transmitir un mensaje, porque si no, todo lo que decimos se viene abajo en este planteamiento. Podemos pensar que la obra es bella desde el punto de vista tradicional, pero sin contenido esa obra queda completamente vacía. Podrá proporcionar tal vez un momento de placer, si queremos estético, aunque se supone que al arte se le demanda algo más que una naturaleza muerta, un bonito paisaje o un hiperrealista retrato. Así que partamos de que la obra debe incluir un espíritu, del cual nos hablaba Theodor Adorno en su teoría estética. ¿No será entonces labor del artista desvelar en su obra los aspectos de oscuridad que tiene su tiempo para poder ser calificado como artista contemporáneo? Quizás la pregunta sea demasiado directa y nos lleve a cuestionarnos cuál es el papel que tiene un artista en la sociedad y si debe tener un papel concreto o la verdad es que no cumple ninguna función. Quiero pensar que sí lo hace, que tiene una utilidad, pero no aquella que se encarga de la belleza, porque desbordados como estamos por lo kitsch, puede que no sea capaz de competir con esos envoltorios que rodean a los productos de consumo. Así que, puestos a buscar un papel para el arte contemporáneo, podemos otorgarle la capacidad de ser descubridor o bien el inductor de transmitir los aspectos de oscuridad que nos ofrece nuestro devenir diario. Posiblemente porque de esta manera le podamos otorgar una mejor capacidad de interpretación a través de unas imágenes que sean capaces de distinguirse de la vorágine social y publicitaria que nos rodea. La luz trata de imponerse en todo momento, nos embauca, no nos invita más que a contemplar. La oscuridad, por su parte, tiene un tipo de cometido distinto que incluye el poder pensar o reflexionar sobre algo concreto. Debemos, como dice Agamben, ser puntuales con una cita a la que no podemos faltar. La luz se dirige hacia nosotros, pero también nos aleja infinitamente de los aspectos de oscuridad que deben ser puestos encima de la mesa. Porque la mayoría de las veces no interesa que se hable de ellos. Construir un futuro mejor es labor de todos. Algunos, por la razón que sea, renunciaron hace tiempo a ello y deslumbrados por la luz, parecen seguirla como si de una divinidad se tratara. Ahora, el contemporáneo es aquel que es capaz de agarrar a su tiempo por la pechera y también transformarlo, poniéndolo en consonancia con otros tiempos, leyendo de una manera inédita la historia, buscando una respuesta a muchas de las sombras que se le plantean. Muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Ahora es el momento de que me des tu opinión y nos digas si estás de acuerdo con el planteamiento que hemos hecho acerca de lo que significa ser contemporáneo y también ser un artista contemporáneo. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes que puedes dejar un like. Te animo también a suscribirte al canal si es la primera vez que vienes, activar también la campanita para que te avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo.
Sabes que hay diferentes formas de colaborar con este canal. Puedes hacerte miembro del mismo o bien comprar alguno de los libros que tenemos publicados y cuya forma de hacerlo, descripción, aparece en la caja, en la información. Muy bien, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.